esas muestras, una refrigeración apropiada, que esa preparación esté sellada en el portaobjeto, en el frasco donde vamos a transportarla. Debo tener los reactivos que voy a implementar o para colorar esa muestra o para mantenerla, para preservarla. Puede ser reactivo de MIF, que es metiolate iodoformol, o reactivo de PBA, alcohol polivinílico. Y tengo que clasificar qué tipo de examen quiero hacer. Si es un examen directo, si las heces están líquidas, blandas o oscuras, identificar macroscópicamente esas estructuras. Y si es el examen microscópico, tener en cuenta el recuento de leucocitos, eritrocitos, los rastros de alimentos que encuentre, ya sean de origen vegetal, animal, o incluso si puedo ver formas larvarias o incluso levaduras en esa muestra. Bueno, para la conservación y el envío, entonces necesito una refrigeración. Ese frasco debe estar refrigerado a 4 grados centígrados. Cuando la conservación se debe hacer siempre unas horas o un día antes de la muestra para que me proporcione un trabajo más práctico y más sencillo. La preparación cuando es sellada en portaobjeto, utilizo vaselina o barniz de uña. Eso lo voy a aplicar en el borde del cubreobjeto una vez que cubra mi muestra con esa laminilla. Puede ser en formol, se aplican en 3 gramos de materia fecal, 10 ml de formol diluido del 5 al 10%. Esto va a evitar la descomposición, va a disminuir el olor y si hay parásitos o formas larvarias, las van a fijar. Reactivo de MIF, el metiolate iodoformol, también su utilidad es fijar los parásitos y colorearlos. Se conserva en frascos o en portaobjetos colocándose 1 gramo de esa materia fecal en un frasco y se le agregan 10 ml del metiolate iodoformol. Se mezcla la muestra con el reactivo, con un aplicador, e incluso esto se puede guardar por años en refrigeración. En cuanto al reactivo de alcohol polivinílico, preserva trofosoditos y quistes, hace que estos conserven su morfología para identificaciones o para futuras pruebas. En cuanto al examen macroscópico, hay que tener en cuenta la cantidad de materia que tengo, la forma, si es cilíndrica, si tiene aglomeraciones, si es esférica, si es pequeña y numerosa, si es laminada o en forma de cinta, la consistencia de esa materia fecal, si es dura, si es pastosa, la viscosidad, el olor. El olor pues puede indicar la dieta, la que está siguiendo el paciente. Si es inoloro, es una muestra de meconio. Si es un olor aumentado, quiere decir que comidas ricas en carnes y pescados. Si es débil, puede ser a base de una dieta vegetariana y láctea. Si es ligeramente agria, generalmente se debe pues a las heces de niños que están consumiendo leche materna, están lactando. Si es pútrido, olor a amoníaco, quiere decir que son heces muy alcalinas y que poseen gases. Si es agrio y penetrante, pues las heces serán ácidas. Y si es ya demasiado nauseabundo, de pronto puede indicar que hay descomposición de tejido. Puede haber por ahí algún tipo de cáncer o úlceras en el recto del paciente. En cuanto a los restos alimenticios, pues anotar si los hay, qué tipo de restos son, si los puedo identificar, si son vegetales, si son proteicos o si son consistencia grasosa. La reacción, si es ácida o si es alcalina, después de olerlos y de someterlos a un test rápido de pH. Y también debo tener en cuenta el color. Si es marrón, es normal. Si es verde, obedece a ingesta de verduras y de algunos medicamentos. Si es rojo, puede indicar que existen hemorragias próximas al ano. Si es negro, puede ser a base también de algunos medicamentos, algunas vitaminas, excesos de hierro, de carbón. Si es blanco, obedecerá a acolias o algún tipo de hipocolia o pseudocolia. Y si es amarillo,
pueden ser fermentación de hidratos de carbono. En cuanto al examen microscópico, vamos a tener en cuenta si hay leucocitos, si son polimorfonucleares, si son mononucleares, si hay eritrocitos, cristales de Charcot y de Leyden. Estos cristales se forman por la acumulación de sales. Si hay restos de alimentos, si hay restos de origen animal, si hay flora asociada a ellos, o si hay otros elementos que no hacen parte de esas estructuras parasitarias. Para los métodos de concentración está entonces la técnica de Richter o centrifugación con formoléter. Esta va a concentrar quistes de protozoos, huevos y larvas de élmito. Y la ventaja de esta técnica es que es a base de éter y de formol, reactivos que son muy económicos y que están en casi todos los laboratorios. Entonces, voy a tener al finalizar, después de mezclar ese formol con el éter y llevarlo a centrifugación, varias fases en mi tubo de ensayo. El compuesto que va a quedar acá en la parte superior es el éter, un alcohol. Luego se puede formar una película o un anillo que me va a indicar restos de lípidos disueltos. Esto va a tener un color, una tonalidad amarilla. El formol va a ser la siguiente fase y abajo, en el fondo, van a quedar los sedimentos de esos parásitos o esas estructuras si las hay. La técnica de Fauch o de flotación con sulfato de zinc utiliza medio líquido, que son pues mucho más pesados que los parásitos para que estos puedan quedar flotando. Concentra quiste, huevos y larvas. Y la desventaja es que es muy poco eficaz para especies de tenia y óvulos de Ascaris. La técnica de flotación por shaker separa y concentra o quistes de isospora, cristosporidium y ciclospora, ya que es una solución densa de azúcar. La técnica de Willis-Moyen, que es a base de cloruro de sodio, me va a concentrar huevos de uncinaria y también huevitos de Hymenopteris, si existe. Para el examen coproparasitoscópico existen otros métodos de concentración, también basados en los descritos para los exámenes coprológicos. Va a tener la misma funcionalidad, va a concentrar los huevos, larvas y élmitos si existen de esos parásitos. Entonces consiste en filtrar la solución de mi materia fecal en una pequeña cantidad en un tubo de ensayo. Luego se agregan de 2 a 3 partes de formol y 1/3 de éter. Luego se mezcla por inversión, se lleva a la centrífuga a 3000 revoluciones por minuto, por 1 minuto. Y voy a obtener entonces un tubo con las fases que les indiqué anteriormente, el éter, aquí en la parte superior, resto de lípidos disueltos si los hay, en este caso no los hay, el formol y el sedimento de lo de las heces que voy a evaluar. Luego voy a descartar todo esto, elimino los sobrenadantes y me voy a quedar solamente con el sedimento, que es el que voy a poder observar al microscopio en una placa portaobjeto para identificar o buscar estructuras parasitarias. También se utiliza la concentración en medios líquidos. Se concentran, se recobran quistes de isoesporas igualmente. Entonces, en este examen lo que voy a hacer es identificar si tengo parásitos completos, si están siendo, si se están multiplicando. Voy a contar el número por gramo de muestra que obtenga. Voy a registrar estructuras parasitarias, si las hay.
Entonces debo tener en cuenta que existen técnicas específicas para cada parásito. Es importante proporcionar información acerca del paciente, conocer su origen geográfico, los signos clínicos esenciales, resultados de otros exámenes y tratamientos antibióticos recientes o de algún, si usted está teniendo algún tratamiento por otra enfermedad, toma de muestra ideal en el laboratorio y una realización sistemática de 3 exámenes de días no consecutivos para poder corroborar los datos que obtengo con mi primer examen. Entonces, el examen parasitológico, pues voy a buscar si existen anillos de tenias, ya sean solium o saginata, a mirar si hay prurito anal y discreta, si eso obedece o no a una infección por estos parásitos. Entonces, en el laboratorio voy a tratar de medir esos parásitos o esos que encuentre en mi materia fecal. A contabilizarlos también debo llevar un registro de cuántos encuentro por cada 3 o 1 gramo de materia, según sea el caso de materia que obtenga. Esto acá es un filtro, es una malla, donde una vez que ya obtenga todos mis parásitos, los coloco aquí y puedo hacer un filtrado de ellos para evaluar otro tipo de estructuras. Ese examen se llama anquilostosis. Existe el método de papel filtro en un tubo de Arada Mori, que es este que tenemos acá. Aquí lo que vamos a hacer es entonces tratar de cultivar o de, mm, de ver si proliferan larvas de esos nemátodos eh, a través del embrionamiento de huevos de tremátodos y céstodos. Lo que vamos a hacer es homogenizar las heces fecales por tamizaje con el colador de malla fina que les mostré en la diapositiva anterior. Luego van a efectuar una siembra de esas heces sobre la tira de papel filtro. Se introduce esa tira dentro del tubo, eh, se sumerge en unos 5 ml de agua, se tapa el tubo y se colocan verticalmente en una gravilla y se incuban a 20 grados centígrados para ver si sigue proliferando mi muestra o si esas larvas son capaces de sobrevivir. Hay otro método que es de agar para estrongiloides. Eh, Se prepara el medio, ya esos medios vienen comercialmente listos y no se pueden preparar en el laboratorio. Debe llevar extracto de carne, pectona, cloruro de sodio. Se autoclava el medio para esterilizarlo. Luego se deja secar a temperatura ambiente por 3 a 5 días. Se va a colocar 2 gramos de la materia fecal en el centro, se sella la caja y se dejan a temperatura ambiente por 2 días. Luego se va a observar a simple vista y al microscopio o en un estereoscopio con filtro verde qué estructuras o parásitos crecen en ese medio. El coprograma es otro tipo de examen que también me va a contribuir o me va a fortalecer esos datos que tengo de los otros exámenes. Aquí lo que se busca es complementar con un estudio microscópico y un análisis bioquímico de esa materia fecal. Tengo que tener en cuenta entonces el pH de la muestra, los azúcares reductores si los hay, si hay sangre, si hay pruebas de hemoglobina. Otro método es el recuento de huevos. Esto es para saber entonces la intensidad de la infección por ciertos gélmidos, dependiendo de la cantidad de huevos por gramo de materia fecal, pues me indica qué tan infectado está mi paciente. Puedo recolectar o puedo encontrar huevos de Ascaris, de Trichocephalis, de Uncinaris, Hymenelopiasis y Esquistosomiasis.
Entonces, como les decía, se basa en la cuantificación del número de huevos por gramo de materia fecal. Permite clasificar en leves, medianas e intensas esas helmintiasis que mencioné. Acá hay una tablita que pues más o menos teniendo en cuenta el recuento eh, de esos huevos por gramo de materia fecal, por gramo de heces, me va a indicar si es leve, mediano e intenso, con los valores que están acá. Y dependiendo de qué parásito provengan esos huevecillos. Estos recuentos se pueden hacer en placa microscópica o teniendo en cuenta técnicas que ya están estandarizadas. Y la técnica de carbón de arena para identificar estrongiloides requiere de mezclar esa materia fecal con el cultivo, se le agrega agua a temperatura ambiente, se deja de 5 a 7 días. A partir del día 3 ya se pueden encontrar larvas filariformes, si existe, y en un lapso de 6 días puedo encontrar un cinario. También puedo colorear esas estructuras o esos parásitos, los protozoos intestinales, para pues, obtener detalles morfológicos más exactos, para archivarlos o para remitir a otro tipo de examen. Entonces existen diferentes técnicas con múltiples colorantes, dependiendo de qué estructura quiere identificar. Hay una técnica con hematoxilina para ver protozoos intestinales como las amibas. Necesito un fijador de Chaudium, alcohol iodado, un mordiente y ácido ferroso para poder fijarlas y teñir esas estructuras. Técnicas de coloración tricómica que también utilizan diferentes tipos de colorantes para ver mejor esas estructuras. Entonces, tricómica porque voy a ver colores en mi muestra y cada color pues me va a identificar una estructura de ese parásito. El citoplasma lo voy a ver azul verdoso, los cuerpos cromatoidales, los eritrocitos y las bacterias de rojo a púrpura y los huevos y las larvitas se van a teñir de rojo. Estas pues ya son tinciones mucho más especializadas. También puedo hacer técnicas de cell niche modificadas para identificar algunos ciclosporos, isoesporas o criptosporidium. Aquí también los oquistes se van a ver rojo brillante, el fondo va a ser verde. Para microsporidium también igual, necesito estos reactivos, Weber, la materia fecal, los colorantes, Pabst Green, ácido fosfotúsnico, ácido acético y alcohol ácido para identificar esas estructuras en mi materia fecal. Bueno, estas que les mencioné, que son a base pues ya de citocromos y de colorantes especializados, pues se llevan a cabo en laboratorios mucho más especializados. Si nosotros hubiésemos ido a la práctica, simplemente pues lo que hubiésemos hecho sería mirar esos aspectos macroscópicos, esas características macroscópicas de nuestra muestra, color, densidad, olor, aspecto. Tomábamos una pequeña porción, poníamos en una placa, la mezclábamos con solución salina y montábamos plaquitas al microscopio para tratar de identificar si existían quistes o incluso larvas. Hay que tener en cuenta que dependiendo de dónde provenga la muestra, voy a obtener mis resultados. Si es de un paciente sano, no esperaría encontrar ningún tipo de parásito o estructura parasitaria. Pero si es de un niño con problemas de alimentación y malnutrición, pues de pronto era un poquito más probable que encontrara esas estructuras. En el manual para esta práctica, que es la número 11,
hay un prelaboratorio, el que les mencionaba, de 4 preguntas, que es el que van a subir a Canvas, correspondiente al día de hoy. Y a esas 4 preguntas le van a anexar las dos preguntas del postlaboratorio de uroanálisis. La primera no, porque esto sería si tuviéramos una muestra de orina, anotar estos parámetros físico-químicos. Entonces, a esas 4 preguntas de la práctica de parasitología le vamos a agregar estas 2 de la práctica de uroanálisis, la 2 y la 3. Eso va a ser el taller que corresponde que suban a campo. Entonces, ahora vamos a hablar un ratico de esa práctica de uroanálisis. Bueno, esta práctica es mucho más corta, menos compleja que la anterior. Ya sabemos que pues para analizar esas muestras necesitamos tener a la mano orina. También igual pues necesitamos una preparación del paciente, tener pues los recipientes adecuados. Sabemos que lo ideal es la primera orina de la mañana antes de desayunar o de emprender cualquier otra actividad, ya que para que puedan detectarse las reacciones que vamos a hacer en el laboratorio, la orina debe permanecer o haber permanecido mínimo 4 horas en la vejiga del paciente. Se siguen unos pasos para la obtención de muestras, si son hombres o mujeres, pero los pasos A y B son generales para cualquier género. Lavar previamente las manos con agua y jabón durante 30 segundos, destapar el frasco de la muestra, colocándole la tapa en la superficie plana hacia abajo y evitando tocarlo con las manos. Luego que ya tenga mi muestra, también debo someterla a conservación. Lo ideal es procesarla dentro de las 2 primeras horas de la obtención, ya que se puede ocasionar destrucción de leucocitos y eritrocitos, pueden proliferar bacterias, puede haber una degradación de bacterias productoras de glucosa en caso tal las haya, se puede aumentar el pH por formación de amoníaco que se da por la degradación de la urea, o puede haber una oxidación de la bilirrubina y el urobilógeno. Entonces, cuando no es posible procesar esa muestra inmediatamente, se debe conservar en un recipiente bien cerrado en la nevera a 4 grados centígrados con preservativos como el ácido bórico. Pero si la idea es analizar o detectar microorganismos o hacer análisis microbiológicos, en esa muestra se recomienda no usar ningún tipo de preservativo. Hay que tener entonces en cuenta aspectos físicos y químicos de esa orina, entre el aspecto físico, el volumen, el aspecto. En cuanto al volumen, pues hay unas cantidades que se consideran normales en una persona adulta, entre 700 y 2000 ml de orina al día, se considera que es una deposición normal. Puedo hablar de poliuria si esa persona deposita niveles mayores a los 2.500 mililitros por día, oliguria cuando están entre 500 ml día, y anuria pues si ya el volumen es de 100 a menor de 100 ml por día. El aspecto normalmente tiene que ser transparente o limpia. Cualquier variación del color pues, o del aspecto debe ser analizada con estudios complementarios. Una orina turbia puede deberse a que el paciente ha hecho uso constante de radiología, utiliza lociones íntimas, talcos, cremas, etc. Esto puede producir una orina turbia. Presencia también de células epiteliales, de moco, de espermatozoides, líquido prostático, materia fecal o menstruación, o el almacenamiento no se dio en las condiciones requeridas.
Si hay una formación persistente de espuma, también debo hacer la anotación, ya que se sospecha de proteinuria o la presencia de sales biliares que pueden modificar esa tensión superficial de la orina y haciendo que se generen las espumas. Si en la muestra hay bilirrubina, esta espuma será de color amarillo verdoso. El color acá pues también indica varios aspectos. Como les decía, la orina normal tiene un color ámbar, amarillo claro. Este color pues va a depender de los urocromos que normalmente se encuentran en la orina, como las porfirinas, bilirrubinas o urolites. Entonces aquí está esta tablita donde nos indica los diferentes colores que podemos encontrar y pues algunas causas patológicas van a hacer que la orina se vea de este color, igual que algunas causas a base de o bases de dietas. La utilidad clínica de la prueba entonces nos puede ofrecer información sobre el estado de hidratación de la persona, la capacidad de concentración de túbulos de los riñones, también nos puede dar información sobre si el paciente tiene glucosuria o si tiene si está usando diuréticos, si es diabético, si tiene alguna insuficiencia suprarrenal o daño en la función renal. Incluso también puede evaluar la calidad, en la calidad de la muestra, estudios de antidopaje y consumo de drogas. Estas pruebas pueden arrojar falsos positivos y falsos negativos, dependiendo del pH que me arrojen. Tienen limitaciones también, van a depender pues del estado de hidratación, de la ingesta de agua, del nivel de transpiración, de la temperatura y si el paciente o no está usando antidiuréticos. Entonces, hasta aquí, para darles una ideita más o menos de qué es lo que podemos encontrar o registrar cuando hacemos exámenes tanto en la orina como en heces fecales. Entonces, pues su tarea, chicos, es realizar esos prelaboratorios. Recuerden que de estos dos temas entran en el parcial práctico junto con hongos, que será evaluado en la próxima clase. Entonces, por favor, tienen que tener en cuenta la información de las diapositivas, tanto como la que está en el manual. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo que escucho. Pablo. Sí, dígame. Bueno, entonces si no tienen preguntas, recuerden que deben registrar la asistencia, tienen plazo hasta la 1 para subir la actividad. Cualquier duda que vayan teniendo realizando el taller, pues me preguntan, yo me quedo aquí al pendiente. Gracias por los que asistieron puntual, gracias por lo que están. Y bueno, chicos, la próxima clase el examen. Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes, chicos.